Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Encuentra en línea Pablo Lecuona. Él pertenece a la ONG Tiflonexos. Esta ONG, antes de las elecciones del domingo pasado, había presentado un pedido a la justicia para que se tenga en cuenta las personas con discapacidad visual, y han logrado que en diferentes provincias se pudiera llevar a cabo. Pero llegando la elección del día domingo, hubo otras provincias a través de su justicia electoral que no les permitieron utilizar un sistema de voto adaptado para las personas que tienen discapacidad visual. En Argentina actualmente viven 400.000 personas con discapacidad visual y no se las tuvo en cuenta en este nuevo sistema de boleta única papel para poder votar. Se encuentra en línea Pablo, que nos va a comentar más sobre el tema, y él es presidente de esta ONG que presentó el proyecto. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Acá ya pasadas las elecciones, un poco evaluando lo sucedido, pero bueno, habiendo logrado que mucha gente con discapacidad podamos votar de forma autónoma, pero también que no se pueda llegar a todas las provincias, lamentablemente, porque bueno, como no se lo hizo desde el Estado, sino desde las ONGs, pudimos hacer lo que se pudo, básicamente. Y en esta evaluación que ustedes están haciendo, ¿en qué provincias sí pudieron llegar con este sistema que ustedes habían creado de alguna forma? Sí, mira, te cuento primero un poquito cuál era el gran problema que se tenía, digamos, cuando antes votábamos con las boletas partidarias, o sea, con una boleta por cada partido, siempre las personas con discapacidad visual teníamos distintas estrategias para votar. Uh-huh. Desde llevarte el voto ya preparado, porque vos ibas al local partidario, pedías la boleta y la tenías, hasta entrar con una autoridad de mesa que te dijera cuál era cada una de las boletas y después se retiraba y vos podías votar secreto. O incluso mucha gente con baja visión podía... las personas con baja visión son personas que tienen una disminución visual, que no le permite leer por ahí una letra común, pero sí manejarse visualmente en muchas cosas. Entonces podían distinguir la boleta por el color, por el número grande, por la foto. Pero claro, al pasarse al sistema de boleta única, que es una única boleta con toda la información de todos los candidatos y tenés que marcar con precisión en un casillerito, se complicaba, y lamentablemente al momento de aprobarse la ley, de armarse la elección, desde el Estado, desde la justicia electoral, desde la Cámara Nacional Electoral y demás, no se tomó ninguna medida para que las personas con discapacidad visual podamos votar en igualdad de condiciones. Lo único que te decían es, bueno, vos podés votar con alguien que te acompañe, con alguien que te ayude, y eso es vulnerar el secreto del voto, es obligarte a una sola opción. Yo creo que a nadie que está del otro lado le gustaría que su única forma de poder votar es tener que ir y decirle a alguien a quien querés votar, claro, y confiar en ese alguien. Entonces nosotros lo que hicimos, que ya está aprobado en algunas provincias donde en las elecciones provinciales se usa el sistema de boleta única, sobre todo en Santa Fe, son unas plantillas de papel, que es una hoja del mismo tamaño que la boleta, que se hace en un papel un poco más grueso para que sea más duradero y demás, porque se puede usar más de una vez. Que se pone sobre la boleta, tiene exactamente el mismo tamaño y tiene agujeritos cuadraditos, troquelados, que coinciden con cada una de las casillas de votación. Entonces, por ejemplo, no sé, en una provincia donde hay 6 candidatos, vos tenés los 6 agujeritos correspondientes a cada una de las casillas, y a eso se le suma en braille el número de casilla y si la categoría era diputados o senadores, porque en las provincias que se elegían senadores había 2 filas de candidatos, digamos. Entonces eso se completaba con un audio con la lista de los candidatos y los partidos, digamos. Esa es la forma, digamos, la casilla 1 corresponde al candidato, la casilla 2 a tal candidato, la 3 a tal candidato. Esa es la forma de resolver este problema, que ya estaba aprobada en Santa Fe, por ejemplo, pero lamentablemente desde el Estado no se lo hizo. Entonces hubo que hacer toda una campaña para, en principio, juntar los fondos y después lograr también la incidencia para que se la habilitara en algunas provincias. Básicamente nosotros de Tiflonexos, nosotros estamos en Buenos Aires, nosotros pudimos hacer plantillas para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires. Entonces muchas personas con discapacidad visual pudieron votar en la ciudad y en la provincia con las plantillas que hicimos, porque también a último momento, en los últimos días antes de la elección,
logramos que las juntas electorales también la autoricen. ¿Y cómo llegaron esas plantillas a los lugares de votación? Es decir, los mandaron. Ahí está el tema también, porque también es el otro tema. Al no hacerlo del Estado, porque cuando lo hace el Estado, el ideal es que el Estado haga una plantilla por cada escuela, que vos en cada escuela puedas tener una plantilla y la persona con discapacidad va, la pide y puede votar. Lo que nosotros logramos en el poquito tiempo, porque todo esto se hizo 10 días antes de la elección, cuando logramos que nos reciba por lo menos el juzgado de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad nunca nos recibió. Lo que ellos se comprometieron, porque lo que les daba la logística, ya con el poco tiempo que quedaba, es que sí se puso una plantilla en cada lugar de votación en todo lo que fue la sección electoral de La Plata, que es la ciudad de La Plata y otros varios municipios de alrededor. Ahí la persona con discapacidad iba y tenía la plantilla disponible en la escuela. En otras partes de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, la distribución se hizo más a pulmón, más redes. Digamos, por ejemplo, no sé, se mandaron 100 a Mar del Plata y una institución de Mar del Plata se ocupó de que llegaran a las escuelas donde había personas con discapacidad visual que iban a votar. Se mandó a Junín, se mandó a Zárate, y mucha gente vino directamente a buscarla, o incluso del interior de la provincia la han mandado con comisionistas, hemos mandado por correo. Se hizo todo con muy poco tiempo, pero con muchas redes de personas e instituciones. Pero ahí la idea ya fue que cada persona llevara su plantilla al momento de ir a votar, que es lo que pasó en Buenos Aires. En Buenos Aires la mayoría de las personas con discapacidad visual fuimos con nuestra plantilla a votar, porque en las escuelas no estaba previsto, pero de esa manera pudimos votar de forma autónoma y manteniendo el secreto. En otras provincias también se hicieron iniciativas similares, en Chaco, en Formosa y en Santa Fe, básicamente. Obviamente nunca desde las organizaciones llegás a cubrir todo el territorio como si lo hicieras desde el Estado, y lamentablemente hubo muchas provincias, como en el caso de San Juan, donde no se pudo hacer nada. Y lamentable, que incluso es técnicamente totalmente viable, porque justamente, de hecho es lo que pasó por ejemplo en Formosa, al ser una provincia más chica, con menos cantidad de habitantes y demás, era fácil resolver el problema. Primero porque en Formosa lograron llegar fácilmente al juzgado, cosa que en la ciudad de la provincia de Buenos Aires costó un poco más. Claro, y segundo, pues son menos cantidad de lugares de votación. Yo no tengo el dato de San Juan, pero el otro día hablábamos con una radio de Misiones, por ejemplo, que en la provincia de Misiones hay 457 lugares de votación. O sea, con 457 plantillas resolvemos el problema en toda la provincia. ¿Y cuántas plantillas llegaron a hacer ustedes? Nosotros llegamos a hacer entre Ciudad de Buenos Aires y provincia 2.800, gracias a que también mucha gente colaboró donando de a 1.000 pesos, que era lo que hicimos una campaña, porque encima como somos organización sin fines de lucro, tampoco teníamos los recursos y en un momento nos agarraba pobres, pero dijimos, esto hay que hacerlo igual porque hay que demostrar que se puede. Y cuando llegaron ustedes, sí. Pablo, cuando llegaron ustedes a las justicias electorales de ciudad y de provincia de Buenos Aires y les plantearon esto, ¿ellos no lo habían visto anteriormente o se les pasó de alguna forma? Esto es así, nosotros tuvimos una primera reunión, nosotros varias instituciones de discapacidad justamente planteando los problemas que aparecían con la boleta única, una primera reunión con el secretario de la Cámara Nacional Electoral, que es el mejor lugar de accionar porque es el responsable de la elección en todo el país. La verdad es que conocían el problema, conocían que se podía hacer la plantilla, pero pasaba algo que pasa mucho con la discapacidad, que era que, bueno, primero que no estaba incluido en la ley la obligación de hacer plantilla, entonces al no estar incluido en la ley, porque los diputados lo sacaron del proyecto de ley básicamente y los senadores, el problema es que entonces no había una obligación de la Cámara de garantizar eso, entonces se hace con voluntarismo. Entonces era bueno, estamos tratando de ver qué se puede hacer, va a ser difícil hacerlo en todo el país, pero vamos a intentar a ver qué. Y la verdad que con eso no se logró nada, porque fue sería interesante, sería buenísimo hacer, sabemos que hay que hacerlo, pero bueno, ustedes tienen que ver los avances, que por lo menos pueden votar con alguien que nos asista. Eso no es un avance, eso es un retroceso, porque antes teníamos más formas de votar de forma autónoma. Entonces, al no poder hacerse desde ahí, fue que empezamos a ir más a los juzgados provincia por provincia. El que logramos que nos reciba, lo que pasa es que nos recibió ya a pocos días, a 10 días de la elección, a 13 días de la elección, y encima en medio de un lío bárbaro, que fue el de la provincia de Buenos Aires, porque era en el momento que todavía se estaba decidiendo si se reimprimían las boletas, porque para reimprimir boletas había tiempo, según algunos, y plata, pero para imprimir plantillas que salían mucho más baratas no había.
logramos, la verdad, que nos reciba el juez Ramos Padilla, que fue bueno que nos reciba el mismo juez, Sí. y que vea, y que realmente él nos pidió disculpas porque eso no estuviera incorporado, porque él mismo lo dijo, la verdad que esto es implementable en el costo de una elección, no sale, no es caro, es insignificante en el costo total de una elección, y es una manera de garantizar un derecho. Lamentablemente ya no había tiempo para que esto se financiara con fondos del propio Estado y para que se distribuyera en toda la provincia. Pero sí, ellos lo que se comprometieron fue a esto de que estuvieran la plata, y la verdad estuvieron trabajando para que eso se cumpliera, y mucha gente ha reportado que ha podido votar bien en esos lugares. Y sí, también nos ayudaron en la distribución del resto de las provincias, a veces con los contactos con los delegados, con la difusión. Y sí, lo bueno en la provincia de Buenos Aires es que sacaron una resolución justamente avalando que las personas con discapacidad visual pudieran usar su propia plantilla, llevar la plantilla que nosotros habíamos hecho. Y una cosa importante, que en esa misma resolución, claramente basándose en las obligaciones del país, por convenciones internacionales que tiene firmadas, Sí. y por la propia Constitución, en esa resolución decían que limitar el derecho al voto, o sea, limitarlo en el sentido de que no poder asegurar el secreto del voto en igualdad de condiciones, es un acto de discriminación. Entonces, desde ese lado, justamente es un muy buen antecedente para ahora pelear para que esto se logre incorporar a nivel nacional en los próximos procesos electorales. Esto de que realmente, a ver, es algo que no cuesta, que si lo pudimos hacer desde organizaciones en poquito tiempo, el Estado lo tiene que poder hacer, que el conocimiento está, que la herramienta la hemos ido probando, y ahora, bueno, justamente pensando en cosas que se le pueden mejorar y demás, claramente, pero lamentablemente es eso, fue en parches que hicimos desde las organizaciones, Y- cuando es algo que debería contemplar el Estado, porque para que tengas una idea de números, ¿no? El 1,5% de la población se calcula que tiene una discapacidad visual, o sea, el 1,5% Sí, queda entre fuera. personas ciegas y personas con baja visión. Y el costo de hacer plantillas para que haya en todas las escuelas en todo el país es solo el 0,1% de lo que costó imprimir las boletas. Entonces no es que para ese 1,5% de población estamos gastando solo el 0,1% más. Entonces, lamentablemente, no es una cuestión de números, sino a veces de que la discapacidad está muy invisible. Sí, no se la tuvo en cuenta, es decir, se modifica claro, una ley y cuestiones que tienen que ver, que antes más o menos se iban resolviendo con todos los años que hemos tenido el otro sistema de claro, boletas había individuales. estrategias y eso. Ahora cambiar el sistema electoral, todo esto como es un volver a empezar, digamos. Sí, un volver a empezar con poco tiempo y también con poco trabajo en difundir y en capacitar el uso de la boleta, porque justamente nosotros pensamos mucho también en la gente con baja visión o con problemas de baja alfabetización o con algunas cuestiones cognitivas, que a veces la demasiada información toda junta. O sea, la boleta realmente, para mucho público, la boleta única le generaba dificultades, y no hubo mucho trabajo de capacitación, de difusión previa y demás. Entonces, realmente, cuando nosotros pensamos en idea de accesibilidad, es que la mayor cantidad de gente, independientemente de su situación, de su formación, de distintas situaciones, pueda hacer algo en igualdad de condiciones. Y la boleta única, como se la usó en esta ocasión, sin pensar en apoyo, sin pensar en herramientas de accesibilidad, a mucha gente le causó problemas, y vos lo decías al principio, se calcula justamente estadísticamente que hay 400.000 personas con discapacidad visual en condiciones de votar en el país. No estamos hablando de 10 personas. Pasa que a veces no se la ve a toda esa gente con discapacidad visual, porque muchas veces la gente con baja visión es la menos visible, porque digamos, es alguien que ve poco pero se maneja visualmente, y porque lamentablemente por estas cuestiones de muchas veces de estar a lo último en las prioridades, muchas personas con discapacidad ni siquiera participan mucho en muchos ámbitos sociales. En ámbitos sociales, sí. Si no lo incorporamos, si no incorporamos herramientas para poder participar en igualdad de condiciones, claro, se la va a ver menos todavía. Vamos a tener que votar, como dice la legislación, dentro de 2 años. ¿Ustedes tienen pensado en estos 2 años hacer una campaña que se pueda incorporar en la ley todas estas cuestiones que tengan que ver con las discapacidades, discapacidad visual y otros tipos de discapacidades, que se pueda tener en cuenta a la hora de votar? Sí, yo creo que es fundamental eso. Lo bueno de toda esta campaña, que nos generó visibilización y redes con otras organizaciones, y que ahora justamente, yo lo decía el otro día, ahora no nos tenemos que sentar a descansar y esperar a las próximas elecciones, sino ahora es el momento de empujar
para que justamente esto se incorpore en la ley, porque el otro día lo leí en una nota que nos hicieron en un medio de La Plata, que le habían consultado a alguien de la Cámara Electoral y decía, bueno, lo que pasa es que esto lo tenían que haber puesto en la ley, esto se tendría que haber incluido al momento de discutir. Claro. Entonces la Cámara, si no está en la ley, no puede hacer nada. Bueno, entonces vamos a que por la ley se lo incluya. Que salga por la ley. Y también Porque- ver la situación de las provincias que han quedado por afuera de la ley de boleta Totalmente. única. Por ejemplo, en San Juan, por ahora seguimos teniendo el sistema de votación con las boletas Claro. normales. Que eso Entonces también es un conflicto. hay que porque a veces incorporarlo. usar en las nacionales, o sea, sobre todo cuando las elecciones a veces son concurrentes, que vos tenés por un lado la nacional con un tipo de boleta, por otro lado la provincial con otro tipo, es un gran lío para mucha gente. Claro. Y eso, digamos, la posibilidad de poder elegir también tiene que ser lo más accesible y amigable para que todos Sí. puedan votar y elegir de la mejor, y tener la oportunidad de elegir de la mejor manera y de cuidar el secreto de la autonomía del voto. Y sabes, te comento, Pablo, hay una escuela de educación especial acá en San Juan que hace un tiempo hizo un proyecto de investigación donde una de las alumnas fue a votar y le permitieron entrar a votar, pero con una autoridad de mesa, no con una persona de confianza de ella. Ujú. Y ella pedía una boleta y ella reconoció los colores. Ella no sabía Claro. leer y escribir, reconoció los colores y la autoridad de mesa le incorporó en el sobre otro voto. Bueno, es que eso, ¿sabes que me lo decía una persona que vino a buscar el viernes la plantilla, que se vino de San Martín, que tenía un buen viaje, digamos, una hora de viaje, porque él le había pasado que entró a votar con la autoridad de mesa, porque esa vez no se había podido llevar el voto preparado y no tenía nadie que lo acompañara, y le dijo, quiero votar a tal, y la autoridad de mesa le dice, no, ¿cómo vas a votar a tal? Y claro, y es una situación muy fea, y él se quedó con toda la inseguridad de lo que haya votado. O sea, está bien el derecho a elegir que alguien te pueda ayudar, está fantástico, pero no puede ser la única herramienta, no puede ser la única opción, porque si no te están obligando a hacer algo que el resto de la gente lo puede hacer de otras maneras. Entonces, no es tan complejo, porque en algunas provincias, digamos, en Chaco lo hizo una organización local, la plantilla, en Formosa también la hizo gente que de un profesorado, y eso está bueno también contarlo, en Chubut hubo un profesorado de educación especial de Comodoro Rivadavia que, viendo la campaña que nosotros estábamos haciendo, hicieron plantillas para Chubut, Ujú. armaron 100 plantillas que no cubría toda la provincia, pero por lo menos cubría Comodoro Rivadavia, y la justicia electoral de Chubut no permitió usar la plantilla. Ese era el caso que no habían dejado. Ese era el caso, sí, que además después las alumnas de ese profesorado tuvieron hasta problemas con las autoridades que decían cómo hicieron esto sin que la Junta Electoral lo apruebe. Y cómo, a ver, el problema no es que hagan la plantilla sin que la Junta la apruebe, el problema es que la Junta no contemple que la persona con discapacidad pueda votar con el apoyo que necesita. Entonces, justamente, un profesor de educación especial hizo lo que tenía que hacer, hizo los apoyos para que la gente pueda votar en igualdad de condiciones. Quien está realmente en conflicto o en problema es la Junta, que no la permita usar. No permite. O sea, porque es como que a alguien no le permitan entrar con anteojos porque necesita los anteojos para poder ver Sí. la boleta. O sea, sería ridículo que no te dejen entrar con anteojos y vos necesitas anteojos para votar. Bueno, si una persona ciega quiere votar de forma autónoma, necesita la plantilla. su Si el herramienta. Estado no la provee, alguien lo tiene que hacer, porque si no, se está vulnerando el derecho. Así que, y lamentablemente, en San Juan, la gente tuvo que votar asistida o no votar. O no votar. Porque hay gente que a veces prefiere no votar antes que lo asistan. Bueno, Y es una pena realmente. Bueno, Pablo, ha sido un placer. Este noticiero es de organizaciones civiles, así que estamos a disposición. Lo que necesiten, saben, acá en San Juan tienen una ventanita para seguir difundiendo, seguir con esta campaña y todo lo demás que tiene que ver con las personas con discapacidad. Estamos a disposición. Dale, muchas gracias, porque yo creo que en estos casos donde el Estado no cubre cuestiones básicas que hay que cubrir, son fundamentales las redes, las organizaciones, y que la gente se organice para resolver estos problemas y mostrar que las soluciones están, para que después la tome el Estado y no haya excusa. Pero está buenísimo esto de tener redes, y ustedes como medios y las organizaciones en general ayudaron mucho a que esto se difunda, y si se llegó a hacer lo que se pudo hacer, que fue mucho, aunque no llegó a cubrir todo, claramente, es porque pero es un existe puntapié. toda esta red de gente, Sí. y eso es fundamental. Sí. Gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Pablo. Bueno, estamos en contacto.
Paulo Leucona, él es parte de la ONG Tifronexos. Esta es la ONG que hizo un estudio y pidió que se incorporara una plantilla para que las personas con discapacidad visual puedan votar en la boleta única que se utilizó y entró en vigencia en las elecciones legislativas del pasado domingo. Esta plantilla era muy simple, era la boleta única que te da el presidente de mesa, la persona con discapacidad visual colocaba la plantilla por arriba y dejaba libre el agujerito para poder hacer la marca. Entonces tenía todos los agujeritos donde solamente poner la marca y se sabe dónde tenía que hacer la marca y a quién correspondía cada uno de los agujeritos para poder hacer la marca. Ese mismo sistema lo pudieron hacer de forma autónoma desde la ONG porque no estaba incorporado en la ley electoral actual. Así que ahora empieza toda una campaña para que se pueda incorporar en la ley y que las personas con discapacidad visual puedan votar con la boleta única. Hora social. Construir comunidad desde sus voces.